según Marcos. Evangelio según Marcos. Tomaremos el capítulo 16. Dice el Evangelio Marcos 16, versículo 1. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Padre, queremos pedirte en el nombre de Jesús que nos hagas partícipes de ver y oír la experiencia de la resurrección. Que nos hagas partícipe de entender las Escrituras. Espíritu Santo, háblanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Con el relato de la resurrección, todos los evangelios coronan la trayectoria narrativa del ministerio y de la muerte de Jesús. Los cristianos tienen que explicarle al mundo por qué creen que su Salvador fue condenado a la cruz, sabiendo el mundo entero que tal muerte era la que se aplicaba a los que se rebelaban contra el imperio. Los cristianos predicaban a un Mesías crucificado. Tuvieron que explicarle al mundo por qué la persona en quien ellos sustentaban su salvación había sido crucificado. Por eso los evangelios no fueron los primeros documentos escritos, aunque aparecen al principio del Nuevo Testamento, pero no fueron los evangelios los primeros documentos que se escribieron. Los primeros documentos que se escribieron del Nuevo Testamento fueron las cartas, y particularmente las cartas del apóstol Pablo. Primera Tesalonicenses, Primera Corintios, Segunda Corintios, la carta de Filipenses, la carta a los Romanos, fueron los primeros documentos que se escribieron del Nuevo Testamento.
siendo Primera Tesalonicenses la primera carta o el primer libro escrito del Nuevo Testamento. Luego venían, por ejemplo, las cartas a los Corintios, donde Pablo declara con firmeza que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero es salvación para los que se salvan. Pablo dice que nadie me robe el privilegio de predicar al Mesías crucificado. En la carta a los Filipenses, Pablo va a hablar de el mensaje del evangelio de un Jesús que se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. En Gálatas él va a hablar de su evangelio, el evangelio del Mesías crucificado, colgado en un madero y maldito por la ley. Pero ese mensaje de un Mesías crucificado confundía al mundo. La gente no podía entender cómo en alguien condenado por Roma a la cruz podía traer salvación. La gente no podía asimilar cómo un Mesías maldito por la ley judía podía ser fuente de salvación. A partir de esas inquietudes, los evangelios son los documentos en los cuales los creyentes quieren responder al mundo pagano por qué creen en un Mesías crucificado. El mensaje de la cruz, el mensaje del evangelio era la proclamación que en Cristo crucificado había salvación, había redención, había reconciliación. Sin embargo, Pablo ni nadie explicaba por qué creían en un Mesías crucificado. Solamente anunciaban que el Mesías crucificado era el punto de reconciliación entre Dios y los hombres. A partir de esas inquietudes, las primeras comunidades cristianas, animadas por el Espíritu, comenzaron a responder a esas inquietudes. ¿Por qué tu Salvador murió en una cruz? ¿Por qué el Mesías que predicas terminó clavado en la cruz? Y ahí surgen los evangelios. Los evangelios son las narraciones que buscan explicar el misterio de la muerte de Jesús y su resurrección. Los cristianos comienzan a dar razón de su esperanza, comienzan a explicar su fe, comienzan a querer despejar las dudas que hay en sus oyentes. ¿Por qué creen en un Cristo, en un Mesías, en un Salvador que murió en la cruz? Y es ahí donde los evangelios plantean en una síntesis la vida, la enseñanza, las obras, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Los evangelios son la narración que ese Mesías en quien ellos creen vino a revelarnos el corazón de Dios, vino a hablarnos del reino de Dios. No vino a consolidar al judaísmo, tampoco vino a fundamentar una nueva religión llamada cristianismo. Simplemente vino a hablar del reino de Dios, la presencia de Dios entre los hombres de manera definitiva. La presencia de Dios entre los hombres ya no se daba en un tabernáculo, ya no se daba en un templo, se daba en una nueva manera de vivir. El tabernáculo de Dios entre los hombres se da en aquellas personas que encarnan la manera de Jesús de vivir. El tabernáculo ya no es el punto de encuentro entre Dios y el hombre. El templo ya no es el punto de encuentro entre Dios y el hombre. Dios y el hombre se encuentran ahora allí donde los hombres viven como Dios quiere que vivan. Allí donde los hombres practican el reino de Dios, allí Dios se hace presente. Lo que Jesús vino, amados hermanos,
es a modelarnos, es a enseñarnos, es a ilustrarnos dónde, cómo y cuándo es que Dios se hace presente ahora en la vida humana. Dios ya no se hace presente en espacios sagrados. Dios ya no se hace presente en tiempos sagrados. Dios ya no se hace presente en ritos sagrados. Dios se hace presente ahora en prácticas de los hombres que sean consecuentes con el carácter de Dios. ¿Me están oyendo, hermanos? Donde los hombres comienzan a practicar a Dios, ahí Dios se hace presente. Y el modelo a seguir, el paradigma establecido, es la práctica de Jesús. Y lo que los cristianos van a explicar es que la práctica de Jesús, que buscaba encarnar el carácter de Dios, entró inmediatamente en conflicto con las ideas religiosas que tenía Jerusalén acerca de Dios. Lo que van a explicar los evangelios es que el mensaje que traía Jesús, las enseñanzas que proponía, la práctica que realizaba, entró de manera inmediata en confrontación con el poder religioso que gobernaba Jerusalén. Desde el primer día, dice el Evangelio de Lucas, que él se para en la sinagoga y da el discurso inaugural, según Lucas capítulo 4, tomando el capítulo 61 de Isaías como introducción. Comienza a anunciar su ministerio, comienza a proclamar la buena nueva, y ese mismo día dice que los dirigentes judíos lo llevaron a un peñasco para tirarlo al abismo. Desde el comienzo de su ministerio, Jesús entra en confrontación con las autoridades religiosas del templo. Entra en confrontación con los dirigentes de la sinagoga. Entra en confrontación con fariseos, sacerdotes, escribas y doctores de la ley. Todos aquellos que heredaban los años de tradición israelita, todos aquellos que representaban supuestamente la pureza de Israel. Regálame un poquito más de monitores, por favor, solo un poquito. Todos aquellos que representaban la religión, la historia, la pomposidad de Israel, todos ellos entraron en conflicto porque ahora Jesús aparecía para revelar a un Dios que se hacía presente en la vida humana, procurando el bienestar de los menos desventurados, de aquellos que estaban marginados, de aquellos que eran enfermos, de aquellos que eran paralíticos, aquellos considerados impuros, podían encontrar ahora en la práctica de Jesús una esperanza. Los evangelios entonces van narrando de manera progresiva una confrontación ascendente, creciente entre Jesús, aquel que representa los intereses de Dios sobre la tierra, y aquellos que representan los intereses de la religión. Esa confrontación llegó al punto que los que detentaban el poder religioso y político de Jerusalén promovieron, conspiraron para asesinarlo. Y finalmente los evangelios irán presentando cómo los poderes establecidos terminaron clavándolo en una cruz. Pero los evangelios van a anunciar que la crucifixión fue la respuesta que los poderes humanos dieron a la vida de Jesús, al mensaje de Jesús. Pero este día celebramos que Dios no se quedó cruzado de brazos ante la respuesta mortífera y letal de los poderes humanos a la práctica de Jesús. Porque Dios jamás se quedará cruzado de brazos cuando sus enviados sufran persecución. Dios jamás se quedará cruzado de brazos cuando su pueblo sufra el oprobio de la persecución. Dios levantará a su Hijo, pero no simplemente lo resucitará
como que se levante un cadáver. La resurrección de Jesús, a diferencia de la resurrección de Lázaro, o de la hija de Jairo, o del hijo de la viuda de Naín, o de la tsunamita, era una resurrección distinta, porque no era una revivificación, no era que un cadáver volvía a la vida simplemente. Es que la resurrección era la declaración de parte de Dios que en esa persona que fue crucificada en la cruz, esa persona había inaugurado una nueva manera de existir. En la resurrección de Jesús, la humanidad encuentra la vida eterna. En la resurrección de Jesús, Jesús entra no simplemente a una revivificación de un cadáver, sino entra a una nueva realidad celestial, una realidad de la que participaremos todos los que hayamos creído en su nombre. Él resucita, pero la resurrección, más que revelar el poder de Dios, revela la justicia de Dios. Más que revelar el poder de Dios sobre un cadáver, revela la justicia de Dios sobre una víctima. Porque Jesús es la víctima enjuiciada. Y a veces nosotros queremos entender más la resurrección como un acto del poder de Dios. Indudablemente el poder de Dios está ahí presente, pero más que el poder de Dios está presente la justicia de Dios. Dios hará justicia a la víctima que fue crucificada en la cruz. Ese que condenaron como blasfemo, ese que condenaron como subversivo, a ese que lo condenaron a la cruz, a ese que lo humillaron, a ese que no le hicieron justicia, Dios le hará justicia. Y la resurrección es el acto de justicia en el cual Dios declara al mundo: a ese que ustedes condenaron, yo lo he hecho Señor y Cristo. A ese que ustedes desecharon, yo le he dado un nombre que es sobre todo nombre. A ese que ustedes despreciaron, yo lo he declarado Hijo de Dios con poder. A ese que ustedes declararon como asesino, como que lo cambiaron por un asesino, que lo cambiaron por un forrajido, que lo cambiaron por un ladrón, yo lo he declarado fuente de salvación. La resurrección es la declaración que Dios en la víctima Jesús nos trae esperanza, nos trae perdón. Que todos los que sigan la práctica de Jesús, que todos los que vivan de acuerdo a Jesús, pueda que parezcan persecución, que parezcan rechazo, todos los que a causa de Jesús sean rechazados por sus familiares, sean despreciados por sus parientes, sean marginados por sus amigos y aún sean perseguidos un día, Dios no se olvida de ellos y Dios los va a restituir. Dios honrará la vida de aquellos que se esfuercen en vivir como Cristo Jesús. Dios traerá justicia a todos aquellos que quieran seguir el camino de Jesús. La resurrección, amados hermanos, no es solamente un volver a la vida. La resurrección es la declaración que Dios honra a los que le honran. En este relato que hemos tenido de la resurrección, hay 4 cosas rápidas que yo quiero destacar en este relato, que nos hablan de la trascendencia y del impacto de la resurrección. Dice el versículo 2: muy de mañana, el primer día de la semana. Marcos tiene una cualidad en este relato, y es que está
haciendo referencias temporales con frecuencia. Dice, por ejemplo, el versículo 1, cuando pasó el sábado. Versículo 2, muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol. Estos datos que da de carácter temporal, es decir, que se refieren al tiempo. Pasado el sábado, primer día de la semana, apenas salido el sol, muy de mañana. Son una terminología que Marcos está usando para indicar que ha llegado un tiempo nuevo. Primero nos dice que ha pasado un tiempo viejo. Cuando pasó el sábado, es decir, tiempos pasados han quedado atrás y en la resurrección de Jesús se abre una nueva historia. En el tiempo de Jesús comienza a contarse de nuevo la historia de la salvación. Ahora se puede hablar de un primer día de la semana. Ya no es como la antigua religión que celebraba el cierre de la semana. Hoy en Cristo celebramos el comienzo de la semana, porque es la expresión simbólica de decir: la resurrección anuncia nuevos tiempos. La resurrección anuncia nueva historia. La resurrección declara nueva vida. Es en la resurrección que Dios quiere hacer nuevas todas las cosas. El sábado ha pasado. La resurrección abre una nueva historia, amados hermanos. La resurrección ya no es cosa de guardar días sagrados, es de llevar una vida sagrada. La resurrección ya no es cosa de velar por espacios sagrados, es de asumir un caminar sagrado delante de Dios. La resurrección ya no es velar por las preocupaciones religiosas del templo. La resurrección hoy es salir al encuentro de Jesús y hacerlo Señor de nuestra vida. La resurrección ya no es estar velando por los intereses de una religión, sino estar asumiendo como agenda de vida la práctica de Jesús. La resurrección es declarar que a Dios ya no lo encontramos en espacios sagrados, sino que lo encontramos en la persona de Jesús. La resurrección es declarar que Él ya no está en la religión, Él está en la persona de Jesús y en quienes asumen el camino de la vida de Jesús. Han pasado los tiempos antiguos. Hoy se escribe la nueva historia de la humanidad. Hoy tenemos esperanza. El reinado de la muerte ha cesado. La muerte ha sido absorbida. La muerte ha pasado. En la resurrección de Jesús, la vida emerge como el futuro de la humanidad. En el primer Adán quedamos condenados a la muerte, mas en el segundo Adán tenemos esperanza. En el primer Adán quedamos sepultados, pero en el segundo Adán hemos sido prometidos por Dios que seremos levantados. En el primer Adán, la muerte era la agonía del que vivía. Nadie quería morir porque la muerte era el sinsentido, el vacío, la ya no existencia. Por eso los salmos reflejan la agonía del que muere. Pero después de Cristo Jesús, ya no le tenemos miedo a la muerte. Puede el apóstol Pablo declarar: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo mismo dice: yo estoy en un aprieto, estoy en una bifurcación, no sé qué hacer, tengo una disyuntiva. Por el bien de ustedes, yo quisiera quedarme para seguirles confirmando en la fe con la palabra del evangelio. Pero por otro lado, yo quisiera morir ya y estar en las manos del Padre, estar con Cristo. Pablo ya no ve la muerte como aquella realidad cargada de agonía, de desesperación y de angustia. Pablo ve la muerte como una transición a una existencia cercana a Cristo Jesús.
La muerte tan solo me acercará al Señor que hemos servido. Por eso la preocupación de los evangelios y de las cartas es: vivamos sirviendo al resucitado, porque la muerte solo será el encuentro con Él. Y si la vida que hemos llevado es una vida de entrega, de servicio hacia Jesús, pues la muerte solo será llegar a sus brazos y que Él nos diga, como dice el Evangelio: ven, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. La muerte ya no es lo vano, ya no es lo hueco, ya no es lo vacío, ya es la esperanza que la muerte es un acercamiento a ese Señor para quien hemos vivido, para quien hemos muerto. Por eso Pablo dirá: si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. ¡Aleluya! La resurrección, amados hermanos, nos trae la esperanza, inaugura nuevos tiempos. Ya no somos víctimas del fatalismo, de un destino ciego. No somos víctimas de un mecanismo humano de causas y efectos. A partir de la resurrección de Cristo Jesús, nuestro destino está en las manos de un Dios de misericordia y un Dios de justicia, de un Dios de la vida, de un Dios que tiene poder para dar vida a los muertos. Nuestro destino ya no está en los poderes temporales de la muerte. Ya no somos esclavos ni víctimas de los poderosos que promueven con injusticia la muerte y ocultan con maldad la verdad. Hoy nuestra vida tiene esperanza, porque Él entró en esta historia y en esta historia fue resucitado. Es que ahora tenemos esperanza. Es por eso, amados hermanos, que no debemos ver con angustia el futuro. Es que no hemos de alarmarnos ni asustarnos a pesar de tanta noticia que parece anunciar el fin de los tiempos. ¿Cuántas noticias hay ahora? Y muchos usan esas noticias para intimidar, para dar temor, para llenar de terror. Que la luna se cubrirá de sangre, que un terremoto por aquí, que otra guerra por allá. Independiente de todos estos acontecimientos que pueden traer en algún momento tal vez tragedia a la vida humana, nosotros en medio de esa situación podemos decir: no descansamos en un Dios de la muerte, sino en un Dios de la vida. No descansamos en un Dios que nos trae terror, sino que nos trae esperanza. Porque la última palabra no fue el cielo que se oscureció en el día de la muerte. Porque la última esperanza o la última palabra no es la burla que sobre Jesús hicieron el día de la cruz. Porque la última palabra del Evangelio es la resurrección, es la vida, es la justicia, es la verdad, es el poder de Dios. Pase lo que pase, nuestra vida hoy está en las manos del Dios de la vida. Venga lo que venga, ocurra lo que ocurra, no vivimos como aquellos que no tienen esperanza. Ustedes, amados hermanos, no tienen que compartir ese espíritu agonizante que a muchos hoy les esclaviza el alma. No tienen por qué andar angustiados. Ay, y será el fin del mundo. Ay, y será el fin del mundo. Esa no es la actitud de alguien que cree en la resurrección. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, nuestra vida ya está garantizada en las manos del Dios de la vida. ¡Aleluya! Por
Por eso dirá el apóstol Pablo a los Corintios, cuando escribe en la primera carta, capítulo 15. Vaya conmigo y léalo también, hermanito. Primera Corintios capítulo 15. Luego de hablar de la esperanza gloriosa de la resurrección, capítulo 15, versículo 54, dice el apóstol Pablo: cuando lo corruptible se vista de lo incorruptible y lo mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. La muerte ha sido devorada por la victoria de la resurrección, amados hermanos. La devoradora fue comida. La victoria de la resurrección mata la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, dice Pablo, manténganse, ¿qué, hermanitos? Manténganse firmes e inconmovibles. Que no nos esté asustando nadie, hermanos. No sean parte de ese miedo colectivo que hoy se impregna en los medios de comunicación. Ustedes no son mensajeros de un terrorismo apocalíptico. Ustedes deben ser mensajeros de que Dios tiene control de la historia, que Dios ha diseñado salvación para quienes le siguen, para quienes le aman, para quienes le sirven. No sean emisarios de terrorismos apocalípticos, sean mensajeros que su Dios reina. Su Dios reina, es Dios de vida, es Dios de justicia, es Dios de salvación. Por tanto, dice: manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor. Progresando siempre. El cristiano debe reflejar un compromiso creciente con el reino de Dios. Su vida no debe ir en retroceso, debe ir en crecimiento. No debe ir en descenso, debe ir en ascenso. Su vida no debe ir en reversa, debe ir hacia adelante. Su vida debe crecer. Su compromiso con el reino debe aumentar. Su entrega al servicio de Cristo debe ir en creciendo, hermanos. Pero ¿cuántos se dejan enamorar por los poderes de este mundo? ¿Cuántos se dejan seducir por los poderes de este mundo? Y en lugar de aumentar nuestro compromiso con el resucitado, vamos disminuyendo en nuestra entrega. Vamos apagando la llama de Dios en nosotros. Esta mañana, amados hermanos, es mañana para renovar nuestra fe, nuestra entrega, nuestro compromiso con el reino de Dios. Constante, dice la Biblia, sabiendo de que su trabajo en el Señor, ¿qué, hermanitos? Lo que usted hace para su Señor no es en vano. Su servicio, su compromiso, su trabajo, su sacrificio, su entrega, su desvelo, su inversión, su preocupación, su amor por los asuntos del reino de Dios no son en vano. No es tirado, no es dinero tirado a la basura, no es tiempo botado, no son recursos diluidos. Su trabajo en la obra del Señor no es en vano, porque no fue en vano la vida de Jesús. No fue en vano caminar por aquellas aldeas, pueblos y ciudades.
No fue en vano tocar los leprosos. No fue en vano liberar al endemoniado de Gerasa. No fue en vano sanar a la mujer de flujo de sangre. No fue en vano resucitar a Lázaro. Nada de lo que él hizo fue en vano. El Padre lo sentó a su diestra y reina desde allí para siempre. Y junto con él han de reinar quienes le sirvan en esa misma entrega. Cristianismo no es apegarse a una religión. Cristianismo es asumir la agenda de Jesús. Cristianismo no es practicar una religión. Cristianismo es continuar la obra que él inició. Vayamos a Marcos 16 de nuevo. Hay un segundo elemento que quiero destacar rápidamente, hermanos. Las mujeres iban camino al sepulcro y mientras iban, dice el versículo 3, tenían una preocupación. Había algo que daba vueltas en la cabeza. ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Las mujeres tenían una preocupación muy grande y muy material. ¿Quién nos moverá la piedra? La resurrección nos va a decir en segundo lugar, amados hermanos, que las grandes preocupaciones que deben angustiar nuestra vida no tienen que ver con el campo de lo material. Las grandes angustias que deben afligirnos realmente no tienen que estar limitadas al campo de aquello que es tangible o de la materialidad. Las mujeres llevaban una preocupación que para ellas era insalvable, para ellas era imposible de resolver. Mas la resurrección les mostró a las mujeres que esas preocupaciones, esas angustias que cargan su corazón camino al sepulcro, tales preocupaciones ya fueron removidas por Dios. Que hay preocupaciones más trascendentales. Hay necesidades. Yo sé que tenemos necesidades. Yo sé que tenemos limitaciones. Yo sé que nos preguntamos, ¿y quién nos moverá este gran problema que tenemos? Yo sé que a veces el corazón se nos carga con preocupaciones materiales que acongojan nuestra vida. Sin embargo, amados hermanos, la resurrección nos declara, nos proclama, la resurrección nos dice que de tales realidades materiales el Padre tiene poder para removerlas. Que deberíamos preocuparnos y de angustiarnos y de elevar nuestro nivel de preocupaciones humanas. Que si bien lo material a veces nos constriñe, nos rodea, nos topa contra la pared, sin embargo no podemos vivir esclavizados de la materialidad. No podemos vivir angustiados, desesperados, porque no tenemos lo que el mundo nos ofrece. Porque queremos el iPhone 5, el S5, la última tablet, el último juego de video. No podemos vivir angustiados por todas las cosas que el mundo nos propone como las realidades materiales más importantes. Ni siquiera debemos angustiarnos por aquellas cosas que son básicas. Ya Jesús lo dijo. El Padre sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. La resurrección nos recuerda que hay un mundo de preocupaciones divinas que deben ser también nuestras preocupaciones. Que hay un llamado de Dios que no debemos olvidar. Que hay una agenda divina que debemos hacer nuestra. La resurrección nos recuerda que no tenemos que preocuparnos por piedras, sino por ser fiel a aquel que fue levantado de entre los muertos.
La resurrección nos recuerda, amados hermanos, que si bien hay realidades materiales que a veces nos acongojan por las presiones que representa, sin embargo la resurrección nos dice que más allá del mundo material que nos oprime y nos acongoja, hay preocupaciones divinas que debemos poner atención. Hay llamamientos divinos que son más importantes que esas necesidades apremiantes. La resurrección nos recuerda, amados hermanos, que hay un mundo espiritual. Hay preocupaciones del corazón de Dios. Hay intereses de Dios que son mayores que los problemas materiales que a veces enfrentamos. De tal manera que nunca debemos permitirnos que las congojas materiales nos alejen de nuestro llamamiento celestial. Nunca debemos permitir que este campo de necesidades temporales nos quite la bendición de participar en las riquezas eternas. No vale la pena tomar caminos de materialidad que nos alejen del campo del compromiso con el reino de Dios. ¿Quién nos moverá la piedra? Muchas preocupaciones materiales que acongojan nuestro caminar ya están resueltas en las manos de Dios. Cuando ellas llegan a la tumba, la piedra ha sido removida. A veces nos preocupamos y perdemos el tiempo pensando en aquello que Dios ya resolvió, y no invertimos el tiempo pensando en el campo de nuestro trabajo, de nuestro llamado, de los intereses de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde tenemos que ir? Tercera cosa que quiero decirles, amados hermanos, versículo 6. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. El crucificado, el condenado a muerte, ese es el que Dios ha honrado. El resucitado es el mismo que fue crucificado. No fueron diferentes. Significa ese que fue humillado, a ese Dios lo ha honrado. Ese que fue abofeteado, ese que fue coronado con espinas, ese que fue clavado, a ese Dios lo ha levantado. No es otro, es el mismo. Él ha honrado a aquel que le honró en la vida. El que murió por honrar al Padre, el Padre lo ha honrado. La resurrección es la declaración, amados hermanos, que esos que batallan y luchan por ser fieles a Jesús, por ser fieles a Dios, ellos serán honrados, ellos serán levantados. El crucificado es el mismo que fue resucitado. El que resucitó es el mismo que fue crucificado. No fue otro, el mismo. Ese que condenaron es el que ahora reina. Amados hermanos, quizá en el momento de la vida de Jesús parecía tan lejano y distante, tan imposible, cuando estaba clavado en la cruz y pareciera que nadie haría nada por impedir la crucifixión. No intervenían los discípulos, no aparecían los ángeles, no aparecían los seguidores, nadie de aquellos a quienes él sirvió, ninguno apareció para defenderlo. Nadie se hizo presente para poner su vida en lugar de él. Y pareciera que quedaría entregado a la desgracia, a la desesperación y a la soledad. Sin embargo,
Cuando todos parecen darnos la espalda y cuando pareciera que estamos solos, siempre aparecerá aquel a quien hemos servido, amados hermanos. Si en la vida de servicio, si en su vida de trabajo, si en su vida de entrega, aún las personas a quienes usted ha apoyado, aún a las personas a quienes usted ha ayudado, a quienes usted ha extendido su mano, se olvidan de usted en la hora de necesidad, no se preocupe. Aquel al que sirvió siempre estará allí. Aquel para quien trabajó siempre aparecerá allí. No se enferme su corazón en contra de aquellos que lo han olvidado. Que no se amargue su corazón contra aquellos que lo han traicionado. Que no se angustie su alma por aquellos que lo han desamparado. Aquel para quien vive, aquel para quien trabaja, aquel para quien invierte su vida, jamás se olvidará de usted. Él siempre volverá por los suyos, siempre. Y lo va a levantar como levantó a Jesús. Lo levantó solo el Padre, sin ayuda de nadie, sin ayuda de Pedro, ni de María, ni de Juan, ni de Jacobo, ni de Zaqueo, ni de Jairo, ni de nadie. Será el Padre quien lo levante solo, para que aprenda solo a adorar a Dios. Finalmente, amados hermanos, la resurrección es un tiempo de renovar nuestro llamado. Dice el versículo 8: pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo. Llama la atención la manera en que Jesús saca a Pedro del resto de los discípulos. Hubiera bastado con decir, vayan a decir a los discípulos, y sabíamos que ahí entraba Pedro. Pero Jesús tiene que colocar aparte a Pedro. Lo saca de la comunidad de los discípulos para hacer una mención directa, porque Pedro ha tenido una participación muy sensible en el proceso de la crucifixión. Dice el capítulo 15, versículo 66. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro calentándose, se fijó en él. Tú también estabas con ese nazareno, con Jesús, le dijo ella. Pero él lo negó. ¿Y qué dijo, hermanitos? ¿Qué dijo Pedro? ¿Están leyendo conmigo o están dormidos, hermanos? Estoy en el versículo 14, perdón, hermanos, disculpen. Gracias, Dani. Perdón, hermanos, es el 14, disculpen. 14, no es el 15, 14. Versículo 66. ¿Qué dijo Pedro, hermanitos? Pero él lo negó y dijo, no lo conozco, ni siquiera sé de qué estás hablando. Imagínense a Pedro diciendo esto. Aquel que cuando se hundía le gritó al Señor, ayúdame. Y el Señor extendió la mano y lo levantó de entre el agua, y ahora dice, no lo conozco. Y salió afuera a la entrada. Y cuando la criada lo vio allí, les dijo de nuevo a los presentes, este es uno de ellos. Y él lo volvió a negar. Poco después los que estaban allí le dijeron a Pedro, seguro que tú eres uno de ellos, pues eres Galileo. Él comenzó a echar maldiciones. No conozco a ese hombre,
del que hablan, les juro, no conozco a ese hombre del que hablan. ¿Qué sentimientos habrán invadido al apóstol Pedro? Dice el 72, al instante un gallo cantó por segunda vez. Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. ¿Qué pudo haber pensado Pedro de sí mismo? ¿Qué pudo pensar Pedro de su llamamiento? ¿Qué pudo imaginar Pedro? Sentirse indigno. Una culpabilidad corría a su corazón. Había negado, había renunciado, había maldecido. Ni siquiera lo conozco, no sé quién es ese hombre, no sé de qué me hablan. Pedro había dado un paso atrás. Pedro había negado su llamamiento. Había abandonado el camino. Había decidido algo que le había apartado. Pero la resurrección, amados hermanos, la resurrección en el capítulo 16, versículo 7, nos dice que la resurrección es oportunidad de Dios para retomar el llamado. Jesús no resucita para humillar a Pedro. Jesús no resucita para condenar a Pedro. Jesús dice: vayan y díganle a los discípulos, y en particular a Pedro, a ese que negó, a ese que maldijo, a ese que ignoró, a ese que renunció, a ese que volvió atrás, díganle que se vaya para Galilea. Allá lo estaré esperando, porque un día lo llamé y aunque volvió atrás, hoy me he levantado entre los muertos para decirle: ven y sígueme, ven y trabajemos. Él va delante de ustedes a Galilea, ahí lo verán tal como les dijo. Para aquellos que creen que todo se ha perdido, para aquellos que volvieron atrás y creen que ya no hay salida, para aquellos que se descomprometieron frente a una crisis, frente a un problema, frente a una situación adversa, en un momento de presión, en una hora de prueba o en una hora de tentación. El resucitado no está entre nosotros para condenarnos, está entre nosotros para restaurarnos. Cualquiera que en su flaqueza humana, cualquiera que en su debilidad, cualquiera que en su vulnerabilidad dio un paso atrás, la resurrección nos recuerda que Él vive para restaurarnos, que Él vive para levantarnos. Él sabía que Pedro había llorado y había sufrido, pero la resurrección es para restaurarlo. ¿Cuántos quizá en su esquema religioso hubiésemos esperado que el Señor al levantarse le dijera: hoy me la vas a pagar, Pedro, hoy vas a ver de lo que te arrepentiste, hoy verás quién soy yo? Pero de la tumba no se levanta un Cristo vengador, no se levanta un Cristo con un látigo para repartir a los que no le siguieron y le negaron. Se levanta un Cristo que con voz poderosa y triunfante dicen: vuelvan a Galilea, porque hay mucho trabajo que hacer. Desde ahí empezaremos de nuevo. Ahí comienza la misión. La resurrección
es volver a seguir a Jesús. La resurrección es volver a poner nuestra vida en el camino del servicio. La resurrección es saber que en la hora de la dificultad, en la hora dura y difícil, quizás flaqueamos, doblegamos o retrocedemos, quizás caímos, pero la resurrección es oír su voz que nos dice: levántense, vamos a Galilea, allí los veré, voy delante de ustedes, vamos a hacer una obra gloriosa. Amados hermanos, la caída, el abandono, la negación no es para siempre. La soledad de haberle fallado a Dios no debe meternos en un sepulcro. La tristeza de haberle fallado un día al Señor no debe dejarnos caídos para siempre. El Señor se levanta y nos dice: díganle a ellos y a fulano. El Señor dice tu nombre en esta hora. Díganle a la iglesia y díganle a fulano en particular. Díganle a fulano. Quizá la religión hubiera deseado un Cristo vengador, un Cristo que fuera a desquitarse contra el pecador de Pedro. Pero el Señor no vino para condenar, vino para salvar. Es más, no estamos aquí a causa de nuestra justicia. No estamos aquí a causa de la rectitud de nuestros caminos. No estamos aquí por una vida impecable. Estamos aquí porque el resucitado siempre se ha parado para decir nuestro nombre y para invitarnos a seguirle todos los días de nuestra vida. Estamos aquí, amados, para seguir a Jesús. No es hora de recordar la negación de Pedro. Es hora de recordar la palabra que le dice: díganle a Pedro, ve a Galilea, ahí te estoy esperando. Vamos a trabajar, vamos a predicar. Y por eso dice el Evangelio, y termino con esto, versículo 14. Se apareció Jesús a los 11 mientras comía. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación. Versículo 15, y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Y después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que lo acompañaban. Esto es lo que tenemos que hacer, iglesia. No es tiempo de estar llorando la caída, de estar lamentando la negación. No es tiempo de estar ahí sufriendo, escondido en una esquina o encerrado. Es tiempo de oír al Señor que te dice: levántate. Hay que predicar la palabra, hay que anunciar la salvación. Dios está aquí para levantarte y para acompañarte. El futuro no estaba en un Pedro cabizbajo y acongojado por su pecado. El futuro estaba en un Pedro que oye su nombre de la boca del Maestro y le dice: sígueme de nuevo. Porque inquebrantable es el llamamiento de Dios, hermanitos. Irreversible es el llamado del Señor. Pónganse de pie, amados hermanos. Esta mañana
renovemos nuestra entrega y nuestro amor con el llamado del Señor. Esta noche digámosle al Padre: servirte es mi vida. Servirte es mi salvación. Pedro se sintió presionado en un momento cuando aquella mujer lo arrinconó, lo doblegó, lo dominó. Y él negó, maldijo y volvió atrás. Cuando los hombres intervienen en nuestra vida para matar nuestro compromiso, cuando los hombres aparecen en nuestra vida para matar nuestro servicio, el Señor aparece una vez más para decir: y díganle a fulano, a mengano, a Carlos, a María, a Carmen, a Oscar, díganle: vamos a Galilea, síganme. Cada uno de ustedes es convocado por Cristo resucitado para seguirle todos los días de su vida. Esta mañana alguien quiere entregarle su vida al Señor, o reconciliarse con Dios y decirle: Señor, aquí está mi vida.